¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Radio Pirata. El día de hoy me acompaña mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás? Puesto, ¿no? Ya, a veces ya no lo quiero repetir, pero pues creo que Ya sabes. la respuesta ya es clara, ¿no? Pero puesto aquí, puesto para esto que es Radio Pirata, ¿no? Así es, y pues hoy tenemos un invitado especial, pero preséntalo. Pues amigo de toda la vida, ¿no, hermano? Yo creo que ya de la primaria, ¿no? Nos conocemos de toda la vida, ¿no? El diseñador gráfico, ¿no? Por ahí colaborador de algunos medios, pero bueno, pues él que ahorita nos platique un poquito y pues está con nosotros Chiu, ¿no? Hola, par de chamacos. Hace lustros que no los veía. Qué gusto estar aquí. Es muy padre. Es un knockout a la nostalgia, a recordar tantas experiencias juntos con ustedes. Y ahora, pues, hermanados por la música y todo este rollo. Y gracias por invitarme y hablar un poco de mi pasión musical, como fan por el rock progresivo. El progre, ¿no? Que siempre creo que ha sido controversial este tema, ¿no? Es el progre de esos géneros que lo amas o lo odias, o lo ¿no? repeles totalmente. Lo repeles, exacto, ¿no? Exactamente. Desde sus inicios fue muy controversial, como lo has dicho. Llega en una etapa, en un breakthrough de qué seguía después de la psicodelia, ¿no? O sea, realmente es como la evolución de una psicodelia. Y sí, desde que llegó todo el mundo fue o lo amas o lo rechazas, ¿no? Porque no es tan digerible como otros géneros. Sí, creo que aunque como bien dices que traía estos tintes de psicodelia, digo, el caso está muy claro con Pink Floyd, pero ya hablaremos por ahí un poquito de eso, que aunque tenía como estos tintes de psicodelia, era generar también mucha controversia porque el virtuosismo no era tan digerible. Creo que desde un principio empezó a ser un poquito más experimental, empezaron a desarrollar un poquito, a sacarle más juguito, ¿no? A los instrumentos, desde batería, hasta si había un teclado, si había hasta con las mismas voces, ¿no? Digo, creo que basado también mucho, pues yo siento que la primera, bien, empezó como ese movimiento psicodélico de meter cosas hasta de Beatles, ¿no? Pero sí, es a lo que iba, ¿no? No sé si también lo consideras igual, que el álbum del Sgt. Pepper es como el iniciador, ¿no? Del progresivo. No hacer un disco conceptual, ¿no? Para la gente que no está muy familiarizada con el progresivo, pues un álbum conceptual es como un sello característico, ¿no? De las bandas de progresivo. Un disco conceptual es donde todas las canciones, ¿no? Es como una historia. Exactamente. Sí, desde el arte de la portada, ¿no? Es exactamente a lo que iba. O sea, el progresivo no nada más en lo musical busca ser pues llenarlo de más géneros, sino también busca crear que se haga como una amalgama con el contenido lírico de las letras y el contenido visual. O sea, es como multidisciplinario, si lo queremos llamar así. Involucraba desde artistas que diseñaban las portadas, los conceptos de la lírica tenían mucho que ver con literatura clásica, con literatura fantástica. Y también lo que tenía esta corriente es que venía, a diferencia de otros movimientos del rock, venía de músicos que tenían cierta vida cómoda. O sea, como que no eran que tocar por hambre. Ellos venían como de una posición privilegiada y que tenían estudios en escuelas destacadas, etcétera. Y entonces esto eran fresones. Sí, pero a la vez el ser como que estar cómodo les daba el chance como de empaparse de toda esta literatura, de arte, y como que transportar eso a su propuesta musical, ¿no? Vamos a crear algo que involucre esto. No nos urge crear un hit porque no lo necesitamos. Nosotros estamos para crear un arte, algo diferente, ¿no? Algo que revolucione lo que hay ahorita. Y eso es lo que es como lo que impulsa a estos pero bien lo decías un poquito, está platicando fuera del aire, como que encontrar el origen real es complicadísimo, del progresivo es como encontrar el sartorial, ¿no? Pero creo que mucha gente, yo creo que quien está en este programa y nunca le ha entrado al peyote, no, nunca le ha entrado al progresivo, a lo mejor, o lo único que conoce el progresivo puede ser Pink Floyd, ¿no? Creo que es el referente por excelencia, ¿no? Y creo que de lo que hemos hablado, si no son los precursores, o no podemos llamarlos como la primer banda progresiva como tal,
si es que nos vamos a hacer muy puristas, sí es la que enmarca el pequeño resumen que llevamos de cómo empieza el progresivo, ¿no? Con estos conceptos. Pero piensa que como más como psicodélico, ¿no? Exactamente, en algún momento, exacto, Pink Floyd de la época de Syd Barrett es totalmente 100% psicodélico, ¿no? Curiosamente, no sé si por casualidad, no creo, para la salida de Syd Barrett es cuando empiezan como que a experimentar más, involucrar otro tipo de arreglos más complejos, o sea, creo que ahí la salida de Syd Barrett marca como que ahora vamos por algo nuevo. Sí, porque gran parte de las letras las hacía Barrett, ¿no? Exactamente. Y todo el concepto. Aunque ya se veían unos destellos, no del progresivo como lo conocemos, pero pues ya ahí tenías el bajo del señor Waters. Dice, él ya traía, o sea, no era, la neta, pues también es de mis bajistas favoritos, o sea, también traía ya cositas interesantes, aunque claro, estaban muy en la moda, en lo psicodélico, en los peinados. Y todo es el que viene de eso viene. Sí, porque de hecho hace poco vi una foto, ¿no? Donde dice, ¿cómo vemos los fans a Pink Floyd, ¿no? Y está la foto del grupo. Y abajo dice, ¿cómo lo ve Roger Waters, no? Y nada más cambian las caras de cada uno de los integrantes. Sí, exactamente, totalmente. Sí. Pero bueno, recapitulando un poco el inicio, y sí, una referencia es el Sgt. Pepper de The Beatles, pero al mismo tiempo salen para mí tres grupos que son lo que podríamos catalogar como los precursores, los padres. Como el cimiento, ¿no? Uno es Procol Harum. El otro es The Moody Blues y el otro es The Nice. Creo que de esos tres grupos es donde ¡pum! Va a explotar el... Yo me quedo con Moody Blues. Claro, pero vaya, es porque son simultáneos, o sea, es que tú no puedes decir ahí quién salió primero, porque los primeros tres álbumes de estas bandas salen casi a la par del Sgt. Pepper. Entonces tampoco es que puedas decir... Yo creo que el entorno y la cultura que estaba rodeando, ¿no? Por eso creo que si los Beatles lo hicieron, no era coincidencia que lo hicieran estas otras bandas, ¿no? Aunque ellos ya más cargados hacia ya este género que iba a ser como tal, no iba a ser solamente por un álbum, ¿no? Y esto, hablando solamente del lado británico, pero en Estados Unidos, también a la par, pues tenías ya pues los primeros álbumes, los primeros álbumes de Chicago también tienen cierta estructura progresiva, ¿no? Entonces, había en ambos lados del charco, ya había como que ciertos guiños a involucrar más movimientos. El caso de Chicago, pues muy bluegrass, muy con los metales, sí, exacto, ese era el sonido que distinguía en su momento. Siempre ha habido una respuesta, ¿no? De ambos lados, exacto. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, ¿qué te gusta? De 68, 67, y en ambos lados ya estaban como que estas bases sentadas para que después, algunos años después, rompiera en todo lo que fue el boom del rock progresivo, tanto en Estados Unidos como en Great Britain, ¿no? Con los británicos. Esto de progresivo, no sé si estás de acuerdo de que también fue mucho la necesidad de las bandas de rock como para que se les tomara credibilidad de tener así. Porque a lo mejor antes era como, no son los greñudos, ¿no? Que hacen ruido, y como fue van a ver que sí sabemos tocar, se meten mucho en música clásica, ¿no? En jazz, ¿no? Porque hay mucha improvisación. Claro. Y es como validarse, ¿no? Ante la sociedad, decir, no, nada más somos rockeros que agarramos una guitarra, le rasgamos y listo, ¿no? Separarse un poco de, aunque los Rolling Stones eran una banda pesada, seguían siendo todavía moviendo masas y muchos adolescentes, y tampoco, perdón, eran como que los super virtuosos, ¿no? Sí. Pero yo creo que todos estos músicos que empiezan a formar estas bandas son güeyes que empiezan a tomar muy en serio la música como arte y a sacarle, exprimir los instrumentos muy cabrón, ¿no? O sea, ya no era nada más con sacar una rolita pegajosa para el radio. Exacto, arreglos más complejos, métricas irregulares, o sea, algo que en su momento pues nadie lo había conocido, al menos no bajo la cobija del rock, ¿no? Sacarle jugo también al estudio, ¿no? Exacto. Vuelve otro instrumento. Exactamente, también. Y ahora que mencionas a los Rolling Stones, pues no podemos olvidar que King Crimson fue telonero de los Rolling Stones, ¿no? Y King Crimson
en lo que... Sí, sí, no, también otra de las bandas por excelencia, ¿no? Que mucha gente a lo mejor igual y ni conoce, pero yo creo que si por lo menos la banda que sí oye cierto rockcito, que tiene ciertos años, a huevo debe de saber quién chingada madre es King Crimson, ¿no? De hecho, Pero su disco, que es la corte de los... de Crimson King, Es exacto. considerado el primer disco progresivo. Como tal, oficial. como oficialmente. Ese es exactamente. Pero estamos hablando de una banda que, te repito, fue telonera de los Stones, pero que al poco tiempo encabezaba los festivales como el headliner, o sea, y en su momento fueron una banda de estadios, o sea, llenaban estadios con su locura musical, ¿no? Con Robert Fripp, pues imagínate, ¿no? El calibre de músicos que traían. Pero sí, eso ya, después de los inicios, el breakthrough, el bombazo que viene el rock progresivo, yo creo que sí es el King Crimson. Por esto, ¿no? Porque te digo, tenían la capacidad de llenar estadios, no arenas, estadios completos. De hecho, hay muchas fotos que por ahí andan en internet donde está John Lennon, está Mick Jagger en conciertos como público de King Crimson, ¿no? Y yo creo que King Crimson sí es el que realmente, ¡pum!, avienta como que el género a las masas en ese entonces, ¿no? Y ya después, Pink Floyd, yo creo que hay tres grandes, que son los que, ¡pum!, catapultan al movimiento, que es King Crimson, indiscutiblemente, definitivo, ¿no? es Pink Floyd también, y de este lado del charco, empezaba a hacer mucho ruido un trío canadiense que conocemos muy bien, que se llama Rush. No. ¿No? Máximo respeto. Sí, que aparte no sale ni del gabacho, ¿no? Que sale del otro lado del charco, Sí, pero pues que está en Canadá, ¿no? Pero yo creo que son como los que ponen en el mapa, en ese entonces, del mainstream, el movimiento progresivo. Hay otras corrientes, ¿no? Pero fueron muy locales al inicio, ¿no? Por ejemplo, el movimiento progresivo italiano, ¿no? Pero es muy local, es muy regional. Pero pues yo creo que sí, mucha banda que sí le gusta el progre, sí o sí lo debe de haber escuchado, ¿no? Al final del día, yo sé que sí es muy de nicho, muy de culto este progre italiano, pero también es famosillo dentro de estos géneros de progresivo, porque puta, hablar de progresivo es que hay un chingo de géneros que ya iremos tocando algunos subgéneros, pero neta es como la sección amarilla, ¿no? De que ves tintorerías, ¿no? Y ves el chingo de... No, o sea, sí hay ya muchos géneros y hay muchas bandas, ¿no? Digo, por ahí, no sé si también de la época por ahí empezó también Camel a despegar, pero eran bandas que seguían siendo, después de las tres que mencionas, sí hay muchas bandas mucha banda que no topa, sí, ¿no? yo me refiero a las que fueron las que lo masificaron, a las que los colocaron incluso en el radio, porque en un momento mucho rock progresivo que ahora está vetado de la radio. ¿Por qué? Pues porque ya no es radio friendly, ¿no? Pero en ese entonces el mainstream hablaba de estas bandas, o sea, si tú te vas a los principales medios de los 70s, de principios de los 70s, hablaban de King Crimson, de Pink Floyd, de Rush, pero ahorita en los orígenes también se dio, es que a lo que quiero llegar es de que fue no nada más Great Britain, o sea, no fue nada más Inglaterra y Estados Unidos y Canadá, ¿no? También incluso Latinoamérica empezó con proyectos de rock que tendían al progresivo. Italia, te digo, en Italia es todo un movimiento en sí, o sea, hay con tres grandes bandas, el Banco del Mutuo Soccorso, Leorme y Premiata Forneria de Marconi, que también cobraron una importancia muy relevante y regionalmente y posteriormente en Europa. Las bandas de Charly García, ¿no? Exactamente, Spinetta. O sea, Spinetta es un precursor del rock progresivo. Dentro de tantos géneros que manejó este genio, yo creo que el primero... ¿Cómo se llama la banda de Spinetta? El nombre. Es que, bueno, para de todas, cuando se metió al progre, es híjole, a ver si ahí nos pueden ayudar un poco. Cierta. Sí, a mí también se me fue. Es una banda, ¿sabes qué? De culto, ¿no? De culto, muy de culto, pero te repito, o sea, también de este lado de Latinoamérica también se empezó a sonar el rock progresivo. En México también hubo bandas, Peace and Love, puede ser, El Ritual, que ya agarraban todas estas... El Ritual y Peace and Love totalmente traían toda esa onda progre, ¿no? No era...
digo, a comparación de Duk Duks, que ellos sí sonaban hasta un Led Zeppelin mexicano de repente, ¿no? Sí, digo, se puede ser burda la comparación, Sí. pero sí Peace and Love, por lo menos, es la que creo que se me hace, que sí la puedes comparar, ¿no? Para que luego no digan, ¿no? Y nos escriban que hablamos más de las bandas mexicanas, ¿no? No, espérate, Peace and Love, y Bandota. espérate, es que si ustedes, bueno, por lo que leímos, porque a nosotros nos tocó vivir, bueno, Jorge, no sé. No. Bueno, No, pero lo que que lo leímos, ¿no? quitabas, O sea, ¿cómo lo lees? viene toda esta rebambarimba con Avándaro, donde se presentaron estas bandas, incluso el Ritual y Peace and Love creo que estuvieron en Woodstock, hay que checar ese dato, pero creo que también estuvieron por allá. Pero después de Avándaro, pues ustedes saben lo que pasó con el rock en México, ¿no? El baneo, la censura. Entonces a estas bandas no les quedó de otra más que buscar los sellos transnacionales, y tenían contratos con las disqueras cañonas de ese entonces y sacaron muy buenos materiales, difíciles de conseguir, pero si pueden ahí darse una vuelta. Pues que toda esa época, si hablamos no solamente del progresivo, sino el rock en general en Exacto. México, no había dónde, no había dónde. tuvo que ir y, Exactamente. o sea, sí hubo una represión, entonces, pero lo chingón de toda esta época de los 70s es que se empieza a gestar, donde yo siento que es como la época dorada del progresivo, ¿no? O sea, en esta Sobre todo década... la primera mitad de los 70s, Sí, ahí se hace es lo donde bueno. sale cantidades de bandas a ambos lados del charco, porque también no podemos dejar de mencionar del lado americano, Kansas, con una propuesta que no tiene nada que ver, pues si tú escuchas a Kansas y su rock progresivo, como que no tiene nada que ver con Floyd ni con King Crimson, o sea, es lo padre que a mí me gusta del rock progresivo, porque no te puedes, o sea, no, pues si tú dices, define el rock progresivo, No, así tal cual, no, hay 20.000 paletas, hay mucha gama de sonidos que puedes encontrar en las diferentes bandas, hay muchas propuestas, y en los 70s es el boom, ¿no? Y lo que pasa con las bandas, siento, ¿no? Las americanas que empiezan como progresivo mutan mucho, ¿no? Lo que es un Kansas, un Chicago, la gente lo ubica, pero ya cuando se vuelve como esta música más pop, ¿no? Ajá, exacto. Por eso es de que cuando les dicen, no, pues es que Chicago... Más hard rockcito, más que pop, agarraban, ya empezaron a irse muy hard rock, ¿no? A sacar Sí, algo y más hasta comercial, ¿no? Sí, lo que vende, pues es que la banda también de Exacto. repente quiere papear, ¿no? Pues sí, por eso te digo, o sea, por eso fui muy enfático al principio de que los que dan el banderazo de salida a este movimiento eran músicos que no necesitaban comer hoy ni mañana, o sea, ellos ya lo tenían resuelto. Ellos nada más querían hacer algo diferente a lo que había, ¿no? Bajo el tema de moda que era el rock. Bueno, pues nosotros queremos meter literatura de Edgar Allan Poe, de Tolkien, en la música, ¿no? Marillion, ¿no? Eso voy a ver un poco más Allá, ¿no? adelante, Pero sí, bueno. en los inicios, sí es, creo que son estas bandas que nombramos los que las Y colocan las en bandas Genesis. Genesis. Pero Genesis, fíjate que en su momento era así más de nicho. O sea, no era un Pink Floyd, era como algo más... Sí, creo que ellos tienen más fama cuando ya sale Gabriel, ¿no? Exacto. Creo que por ahí, pero sí, ellos eran... Eran el progresivo, ¿no? Sí, pero en su época cuando ellos tocaban en vivo... Pues, yo puedo decir que la cumbre del Genesis con Peter Gabriel está en el Selling England by the Pound. Creo que es donde tocan Sí, ya, la cima, su nivel máximo, su nivel ¿no? máximo en el progre. Ya con The Lamb Lies, ya con la relación un poco ya desgastadona, ya como que vienen para abajo. Viene el rompimiento con Gabriel. Bueno, Gabriel los manda el demonio. Sí, más bien, ¿no? Más bien. ¿Por qué? Pues porque, bueno, Su ego también, ¿no? Creo que... es que ahí hay varias historias. Su versión es de que prácticamente todo el concepto lírico de The Lamb Lies Down on Broadway se lo dejaron a él. O sea, como que le cargaron la mano muy cañón, ¿no? Entonces como que se encanijó, ¿no? Y dijo, ¿por qué me dejan todo a mí, no? Entonces mejor, para esto, pues mejor hago una carrera en solitario. Pues dicen que eso fue como que lo que acabó de romper esa relación, esa formación, ¿no? Y después, bueno, ven la carrera de Gabriel, que yo creo que desde un punto de vista muy personal supera enormemente a lo que hizo Genesis después de Gabriel, ¿no? Y que no es, o sea, lo Pero de ya Gabriel no es muy progresivo, ¿no? Exacto, lo que te iba a Los decir. primeros Creo que se años- despega mucho. Empieza a abrir hasta dentro de lo progresivo, como dices, Exacto, esta paleta. exacto. Puede ser. No se limitó.
No. ¿no? O sea, No, pero él le apuesta más adelante en su carrera. Los primeros álbumes de Gabriel, sí son todavía conservan un poco de esa inercia sí, lo que progresiva. traía. Y después él rompe más a la experimentación, pero a través de música africana, de ritmos que no eran Sí, afrontillanos. afrontillanos, exactamente. Y bueno, a lo que haya hecho ahora, ¿no? Que esto todo tenía su sello de discográfico con artistas de prácticamente cada rincón del mundo, ¿no? Pero sí, el génesis de Gabriel tiene para mí ese álbum Selling England by a Pound y el Nursery Crime tal vez como su tope, ¿no? De creatividad, de ejecución. Ahora en los 70s igual ya también Rush ya empezaba a tener material, ¿no? En esa época, Claro. digo, aunque Y, no mira, lo mejor, pero sí. donde acaba para mí, o sea, como fan, yo creo que el parteaguas es la llegada de Neil Peart, ¿no? Sí, ahí cambia. Cuando empieza a completamente. escribir todas las letras, pues se dicen, oye, esto lo tenemos que hacerlo como que más grande, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan todos esos álbumes de Rush, el Hemispheres, Farewell to Kings, a hacer como lo más progre de su catálogo, ¿no? Yo creo que todavía está... Después ya van a Exacto. a experimentar ya con otras cosas. Exacto. Hacia el- Pero esos dos álbumes, el 21-12, ¿no? O sea, wow, pero ahí se nota la mano, la llegada en la lírica de Neil Peart, ¿no? Sí, porque Como bataco, pues es otra cosa, Aparte, ¿no? ¿no? Aparte, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es un bataco fuera de serie, para mí es mi bataco favorito, pero líricamente no hay que menospreciarlo, porque es como que a Rush, su llegada a Rush es como que le aporta ya sí, clima los levanta, los hace Rush. güey, la neta. los hacen lo que Y inmortaliza. como las chicas superpoderosas necesitaban a la otra, ¿no? Para que empezara a hacer la pinche Exactamente. fórmula. Exacto. Sí, la neta. Y a mí aparte se me hace, no sé, güey, que aparte, para mí, bueno, que conocimos por ahí, por una meta ahí conocimos a Rush y todo esto, pero lo que agarro es que yo sí le entré a Rush no solo con el Moving Pictures, que es el que ya los manda al mainstream muy cabrón, y por ahí dicen que están 3 de sus mejores sencillos, a lo mejor en el comercial puede ser, opiniones divididas, Claro. pero sí de escuchar diferentes, ¿no? El Presto, y empezar a escuchar como que ya muchos discos de él, sí decías, no mames, estos güeyes están cabrones, ¿no? Decías, ¿qué pido con estos güeyes? Porque si te pones a escuchar Rush del primer disco, bueno, quitando mejor el primero, ¿no? El segundo, y te vas a lo que tienes, a lo que tienes actual, güey. O sea, yo creo que sí si lo oyes cronológicamente, entiendes como esos cambios. Exacto. Pero también si los oyes en desorden, pones un shuffle, un random. El último güey, no disco mames, que tiene locura. sacaron es una joya, güey. El Clockwork Angels está súper underrated. Y o sea, se despidieron con uno de sus mejores álbumes para mí. Porque mucha gente no lo conoce. O sea, todos se quedan con el Rush clásico. Pero échenle una escuchada al Clockwork No, y hay Angels. gente que ni siquiera conoce Rush, ¿no? O sea, es Claro. una banda que, pues sí, nunca fue mainstream, ¿no? A lo mejor un poco con el Moving Picture, pero tampoco fue así de que fuera tan popular. Bueno, al menos en México, ¿no? Creo que México siempre, Sí. creo que nunca fue un género. Si de por sí es de nicho ese género, creo que en México somos uno de los países que menos consume, yo creo que el No, colectivo, ¿qué ¿no? crees? No. Sí, hay México, muchos como, hay muchos como tú. No, qué gandalla. Son una lección. No, sí, en algunos de los medios en los que colaboré hicieron ese estudio y en todo de Estados Unidos para abajo, México es el mercado más grande para música progresiva que hay. Sí, y pensé que era Argentina, ¿eh? Sigue Argentina, sigue Chile y los demás ya muy esporádicos, ¿no? Pero México en Latinoamérica es el mercado que más consume rock progresivo. Bueno, creo que la cercanía que tenemos con Estados Unidos, a pesar También. de que es una bendición, puede ser también una También. maldición, depende de cómo lo veas. Exacto. Pero pues a lo mejor, con todo respeto para algunos países de Centro y Sudamérica, aunque tenemos música bien culera como, ¿no?, el norteño y cosas que a mí no me gustan, Claro. yo respeto, Sí. pero no tenemos tanto ese tamborazo, ¿no? Latino y la cumbia, aunque también pega. Pero creo que es México, pues, por eso a lo mejor puede ser que ahí va, ¿no? Pero Ahí están de que sí, es un país muy rockero fuera, ¿no? Creo que ya no existen. Así hay algunos. Todavía hay Que le den like, alguno. ¿no? Sí, que denle like y compartan, por favor, Por favor, porque ¿no? por ahí andamos todavía. Tratamos como el programa de Bustamante, ¿no? La última trinchera. Ajá. Pues también acá, ¿no? Sí. La última trinchera. Y del buen cine, ¿no? También. Y algo que, nada más haciendo un pequeño paréntesis, aunado a lo que tú decías, ¿no? De que
tanto el movimiento de gesta con gente de varo, creo que siempre ha sido muy exquisito la gente que escucha esto, pero es que está muy influenciado, como bien decías, del cine, de la literatura, o sea, el enmarcar el progresivo son muy visuales, ¿no? Ya hablábamos de Gabriel y sus videos que empezó a hacer, o desde el mismo con Génesis, ¿no? Como Genesis, sí, es como sumamente o sea, era una calidad combinación de lo visual, o Exacto. Pink Floyd con todos estos escenarios que hacían, o sea, sí era algo muy teatral, y creo que es lo chingón, y lo triste de que no sea un género a lo mejor tan popular como otros, y que llegó a hartar a muchos como yo. No, te voy a decir algo, o sea, la respuesta, ya hablamos, antes de entrar en el progre de los 80, ahorita que hemos estado marcando un poquito los 70, pues viene la respuesta con un pinche mazazo en el punk, ¿no? Sí. En Nueva York como ya ok, sí está chido, güey, pero empezó a hacer... Pero no mames, no te claven en la textura, Exactamente. ¿no? O sea, sí dijeron, güey, a ver, vamos otra vez a lo básico, tantito, vamos a rock and rollear un poquito, Exacto. porque también siento que es de divertirse. Sí. Y es muy respetable, y como músico dices, bueno, si tú quieres pasar horas y horas y componiendo y obras de arte, eso está de poca madre, porque ya no hay. Pero había banda que decía, pues yo quiero seguir con la onda del rock and roll y tomarme mi Jack Daniels y estar rock and roll divirtiéndome, ¿no? Por supuesto. Creo. Y ahí pues sí hubo un choque de... Sí, o sea, sí fue la respuesta de ya chinguen a su madre y no se claven tanto Es la como los textura. 90, ¿no? El grunge llega y le corta la cabeza al heavy, A todo lo que... al rock. exactamente. En los 70 a finales llega el punk y le corta la cabeza a lo progresivo. Porque el progresivo estaba agarrando fuerza muy cabrón. Hasta Led Zeppelin tenía tintes de querer hacer cosas progresivas. Kashmir, ¿no? o sea... Pero ahí está la prueba, ¿no? Entonces, sí estaba haciendo yo creo que un género que se pudo haber gestado mucho más cabrón hacia el mainstream. Yo creo que por de donde viene, no. Yo creo que sí tenía como que una etapa que iba a ser masivo y permanecer por el resto Pero de podría pasar como todos los géneros. Yo creo que a lo mejor gracias a toda esta combinación de cosas y el rock encuentra su camino. Claro. O sea, el progresivo, si hubiera llegado muy cabrón al mainstream, hubiéramos tenido cosas más como del tipo, ¿no? Que venimos de Kansas y empezar a hacer como eso. Y se hubiera prostituido. Es que Y no hubiera sido lo que hoy tenemos como el progresivo. Al mantenerse en esa línea más underground, Sí. pues empezaron a hacer joyas, ¿no, güey? Porque a lo mejor se hubiera corrompido, exacto, ¿no? pero eso no los privó de que surgieran trancados así, o sea, ahorita me viene a la mente otra banda que también es de nicho, pero que también tuvo su momento mainstream, como Boston, ¿no? Boston. Fíjate, respecto a ese pleito punk progre, que fue Sid Vicious, ¿no? El que empezó con toda esta revuelta, ¿no? Sí. Pero hubo un momento en que hablaban fíjate qué interesante, porque hablaban de la misma temática, o sea, si nos situamos en la situación, en el contexto de la Inglaterra setentera, donde había una opresión, un capitalismo barbárico, la clase trabajadora cada vez más subyugada. Donde estaba súper quemada la monarquía ya, ¿no? Exactamente, y nace este movimiento punk que era precisamente una manifestación, una rebelión contra eso. Pero casi a la par sale el Animals de Pink Floyd, basado en el libro de George Orwell, ¿no? De la rebelión en la granja, que habla también de todo este tema. Entonces sí, muy encontrados, pero compartían temas. Y compartían temas desde cada quien desde su estatus, ¿no? Los pobres de los suburbios más bajos de Londres. Exacto. Y los otros de los más finos, ¿no? Algo así. Desde su preparación, ¿no? Exactamente. Como decías al principio, esta gente del progresivo es gente preparada, que fue a buenos colegios y que obviamente te va a hablar de otra manera. El punk viene de la rama De la clase Exactamente. Exactamente. Pero sí, hubo mucha guerra, pero coexistieron ya para la segunda parte de los 70s ambos movimientos. Porque eso de que el progre murió es totalmente una mentira más comercial que otra cosa, ¿no? Pero siguieron su camino varias bandas. Pero mutan, ¿no? Es que es lo padre también, ¿no? Hay adaptación, hay pues nos podemos tenemos esta expertise con nuestro instrumento que lo podemos llevar hacia las corrientes que vayan llegando, ¿no? O sea, sí, pues yo puedo tocar jazz, puedo tocar blues, entonces pues ok, ahorita llegó en los 80s el New Wave y este sintetizador, pues lo podemos tocar porque somos pianistas de clase mundial. Entonces para ellos era nada más
pues hablando de esto, pues lo Jugar agarro. un poquito y Lo darle... interpreto a mi manera. Sí. Para los puristas del progre, pues sí es como una patada, ¿no? De cómo se ponen así ahora a querer. Se prostituyeron, como ¿no? que es la óptica que tiene así como que un purista, ¿no? Pero pues nosotros como fans que somos más abiertos, pues, ¿no? Pues, lo importante es que siga generándose la música. Sí, la última obra, no sé si dice así, ¿no? O esta gran obra del progresivo, después de empezar a mutar, será el The Wall. Probablemente Tanto el disco como la película, ¿no? Es que volvemos a este punto que tener una cosa en lo visual, la película, con una historia, todo este Exactamente. concepto, pero puede ser que haya mejores álbumes, pero sí es la consagración, creo que por lo menos ya para ponerse en el estatus de ya pues ya un movimiento consagrado como tal dentro de la década, sí el progresivo, yo sí también lo enmarcaría, a lo mejor en esta parte de lo comercial con el The Wall. Sí, que es lo último, digamos, el último bastión del progresivo De aquel tiempo, de aquel ¿no? tiempo. El puro, Sí. ¿no? Porque ya también de ahí Pink Floyd empieza a mutar, ¿no? Se va a Roger Waters, ya empiezan, aunque sí progresivo, pero ya no es... Ya no es el mismo. No es el mismo Pink Floyd, ¿no? Genesis igual, ¿no? Ya con Phil Collins. O Phil Collins ya como el frontman, ¿no? Sí, aunque hacen unos discos, empezando Phil Collins, creo que un par de discos donde todavía mantienen un poco, Sí, la inercia que traía, ¿no? pero ya después es Sí, es otra otra cosa. Como el que decías, lo que le pasa a Gabriel cuando sale y Que te ¿no? y después ya Cambian. Yo creo que eso es lo chingón de este género, ¿no? Que puede mutar, ¿no? Y evolucionar, ¿no? Digo, si hablamos por ejemplo, de las bandas más representativas de progre de los 80s, pues al menos Rush sí se cuela, porque Rush empieza a tener más auge ya en los 80s, ¿no? Ya al menos en el mainstream, o sea, para mí sí porque muta, o sea, Porque, rock también exactamente. muta y dice, se va más hacia Mira. con cosas, haciéndole guiños a un rock o a un heavy, ¿no? Si no, no tal cual heavy. No, pero eran los progres más rockeros, ¿no? Exactamente. Digamos. Sí, te digo, el progre continúa en su, perdón, déjame poner en silencio esto. El progre en los 70s continúa, se dan otras bandas que ya agarran todavía otra corriente. Es que si hablamos del progre tenemos que hablar de las corrientes que toman, ¿no? Pero está Jethro Tull, que es más un folk, ¿no? Con estos instrumentos de flauta, viento. exactamente. Y ahorita que ese Jethro Tull, ¿no? Esta anécdota Del Grammy. con Metallica, Sí. que le gana el Grammy a Sí, que le Metallica, ganan el Grammy. Banda de heavy, Sí, heavy metal, ¿no? bueno, pero es que, ¿qué te puedes esperar, no? Dices, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, 10 años después ya gana. Que alguien me explique. Que alguien nos Al explique. empezar tu speech, ¿no? Dice, no, pues gracias a Jethro Tull que no sacó ahora un disco. Ah, huevo. Sí, no mames, si está esa pinche anécdota. Sí, esa de- anécdota es- Sí, es que es el pedo, o sea, como dices, de hablar todos los subgéneros hasta en el mismo rock, o sea, ni las mismas pinches, No, ya te das cuenta de la ignorancia, ¿no? Sí, de Que se que supone que sabes Sí, bueno, los de la se industria. entregan ¿no? gratis, ¿no? Sí, Bueno, pues es de puto mainstream, por eso que agradezco yo que a lo mejor el punk le haya dado su batalla a este movimiento y a lo mejor se mantuviera, las buenas bandas al menos, se mantuvieran haciendo cosas chingonas, ¿no? Al menos, Claro. a mí se me hace, el progresivo también se me ha hecho de toda la vida como que el rock que escuchan, o el género que escuchamos muchos músicos, ¿no? Que le entras por lo mismo, porque Exactamente. dices, puta, quiero, no mames, este güey me está volando la cabeza, qué verga está tocando, güey. Digo, que a mí ya escuchar a Cliff Morton, por ejemplo, es ya, güey, qué pedo, ¿no? Ya escuchar a un Geddy Lee, ¿no? Escuchar a un Roger Waters, Exactamente. escuchar, no sé, a muchos bajistas que ha dado este movimiento, por ahí que más o menos me John entiendo. Wetton. Don Levy, o sea, todos estos grandes maestros, hay muchos, o sea, créeme que hay muchos bajistas más destacados en el progre que lo que puede haber de guitarristas en el heavy metal, que es una pinche lista interminable, ¿no? Y que por ahí destacará alguno que otro bajista en el heavy y metal. que si le O en otro género. a los guitarristas, a los bajistas, a los bateristas de heavy metal, te van a Tienen decir influencia. algo Sí. de algún músico de progresivo. ¿Por Tienen qué? Porque influencia son totalmente. tipos virtuosos. Exactamente. Además,
Metallica, ¿no? En el Master of Puppets, que es su obra maestra, viene agradecimientos a Geddy Lee. Güey, tan solo, o sea, justo es a lo que iba. En Rush hay 2 integrantes que han influenciado un verguero de bateristas y de bajistas, güey. Uf. Lo siento por el guitarrista, pero él le voy a dar mucha más. Pero imagínate el nivel de estos cabrones que lo opacan, güey. Yo sé que es malo, Es que pero no es que yo lo opacan. no, la única vez creo que vinieron a México. Sí, con un falladero, ¿no? De sonido. Sí. Bueno, es que obvio, en un lugar abierto es complicado. Sí. Pero yo no lo puedo creer. O sea, ver nada más son 3 tipos Son 3 arriba tipos. del escenario. Bueno, era, porque Sí. ya hay 2. 3 tipos arriba del escenario y parece que había 20 allá arriba. Exactamente. Es un power trio De- progresivo. Sí, no, ya. Bueno, pero también estaba ahí el Pigo, Emerson Lake and Bueno, sí. ¿no? Sí, Que sí. también ahí tanto llenaban estadios en su Que momento. ellos también empiezan a agarrar mucho auge en 80s, ¿no? Creo que le... En esta base, bueno, hablamos de Nice, ahí venía Keith Emerson. Hablamos de King Crimson, ahí pasó un rato Greg Lake. Entonces, pues, traían todo este bagaje de sus orígenes. Se juntan los 3 con Carl Palmer, un baterista también Sí, muy cabrón. muy cabrón, y crean este monstruo de 3 cabezas. Y otra vez un trío que tú los escuchabas y decías, ¿cómo es posible? Son 3 Que cabrones, con 3 ¿no? personas y suenen así, cabrón. Y pero sí, no podemos dejar pasar ahí el pi. Y si quieren, muchachos, pues les seguimos ya a los 80. 80s, yo creo que sí, porque ya hemos entrado un poquito, ¿no? Digo, creo que nos podemos quedar horas hablando del progre de los 70s, Sí. pero creo que hay otra historia muy interesante ya en los 80s, ¿no? Exacto. De todo este movimiento y que empieza ya también en esta década, no me quiero adelantar, pero también empieza a haber ya destellos de este heavy progresivo, ¿no? De Este metal progresivo, ¿no? exactamente. Pero bueno, vámonos por el principio de los 80s. Los 80. Empieza a pegar fuerte, obviamente, digo, más que Rush, creo que pega más Genesis, ya el Genesis de ya los 80 con Phil Collins, ¿no? exactamente. Viene una banda que yo creo que pone el footprint de hacia dónde tiene que ir el progre, que se llama Asia, Ujú. un supergrupo, ¿no? Con Carl Palmer, Steve Howe, John Wetton, y Sí, gran referente del progre ochentero. son como que los que dan el paso, junto con Camel. Camel nunca ha dejado de producir desde el 70 hasta ahorita, siguen. Sí, es otra banda, esa que es como Que puedes son- seguir, ¿no? exactamente, entonces también. Y aparece en el mapa, yo creo que la que portó la antorcha del progresivo en los 80 que se llama Marillion. Marillion. Sí, que hace rato ya por ahí vamos. ¿no? Exactamente. Marillion empieza con un concepto muy parecido al del Genesis del principio de los 70 con un Fish que trata de emular lo que hacía Gabriel en el escenario, maquillándose, mucha teatricalidad. Pero Que seguramente ha de haber sido influencia. por supuesto, y él lo dice, y no tienen bronca en decirlo. Pero ya con los sonidos ya más ochenteros, que es los sintes más cargados, los acordes ya, los compases ya no tan complejos, ya no ni por todos lados, sino ya como más preocupados por la melodía, tal vez. Sus dos- Canciones más cortas, ¿no? con la canción, pues sí, porque veníamos de sí. Y Marillion toca el cielo de los charts, de las listas de popularidad y de las ventas con un álbum concepto. O sea, fíjate, el álbum progresivo en los 80s, que fue la década más comercial de la música, pues el álbum de Marillion, el Misplaced Childhood, alcanzó a ponerse en los top 5 de ventas. Estamos hablando de al mismo tiempo de Michael Jackson y de Madonna. O sea, y ahí está Marillion. Sí, Marillion. ¿No? Sí, pegó fuerte, pisó fuerte. ahí en esa Pegó época. fuerte Mucho. y inicia esta evolución que se llama neoprog, el neoprogresivo, al que le van a seguir bandas como IQ, como Pendragon, y Yes en los 80s también como que copió un poco el sonido de Marillion para subsistir, ¿no? Para seguir estando en el mapa. Marillion, yo creo, es eso, es el que porta la antorcha durante todos los 80s del género, y exactamente dentro de más underground del lado americano empezamos a escuchar proyectos de bandas como Face Warning o Queensryche, que están como que intentando encontrar
esta mezcla del metal con el progre. Y son temas aislados, nunca un álbum como tal en completo. Pero tenían estos tintes. Pero ya estaban buscando la manera de amalgamar estos géneros. Pero teníamos entonces como corriente principal del prog al neoprog. A mí, si tú me dices por mi edad, o sea, aquí ya nos vamos a balconear, pero si me dices mi álbum favorito del prog es el Misplaced Child. Es líricamente Fish ahí se consagra como un escritor de primera, casi letras poéticas, y la música es prácticamente, nada te falta ver el video para que fuera una película, sí, porque la letra con la instrumentación es perfecta. O sea, para mí es un disco perfecto yo hasta englobando el género progresivo, yo lo pondría en mis top 3 de álbums. Después el siguiente álbum se llama Clutching at Straws, que es menos famoso, y ahí empieza ya pero ¿qué pasa con estas bandas, no? Que tocan un sí, techo y después de esa creatividad, y no aguantan, pues es que no están hechos para estar en la cumbre, o sea, de estar de gira con estadios llenos, y empieza a haber este quiebre que más adelante va a significar la salida de Fish, ¿no? De su frontman. Pero también ahí después hablamos de la siguiente transición a los 90s de Marillion, si quieren. Pero bueno, prácticamente los 80s está... Creo que es la época más pop de toda la música en general, ¿no? Y creo que sí, el progresivo no fue la excepción. No fue la excepción, ¿no? Te digo, a la huella que deja Marillion se le pega Yes. Los álbumes más pops de Yes en su historia, que son los 80eros. También ahí acaban ya por desmembrarse. Sí, y este es otro que, si hablas del programa ochentero. Exactamente. Y producción, oye, por cierto, saludos a la producción, Rafita Greengrass Productions, gracias a la producción, porque no se nos olvida, ¿no? La neta, hacer esta pequeña pausa, sí. Se nos olvida, pero bueno, ya. Ya me había olvidado, pero hasta que escuché los calones ahí. Así dije, no, la producción se está poniendo a tono, Muy bien, muy bien con el tema. Muy bien, qué bueno, nos vamos a entrar a los 90s con estos jalones. No, pero bueno, yo creo que sí, yo también encumbro mucho, o para resumir un poquito y saltarnos y no clavarnos otra vez en una década, creo que los 80s sí es en donde, como bien dijiste, empiezan a usar un poquito el sintetizador, pero ya en otra manera, no hablamos de... No sé, escucha el sintetizador, no sé, en Ecos de Pink Floyd, por ejemplo, sí. Y no es nada que ver. De lo que ya empezaron a explotar. En los 80 tenían que convivir con Depeche Mode, con otras bandas que usaban el sintetizador de una manera. Entonces, sí, el New Wave, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero fíjate, también el progre influye también a artistas mainstream, ¿no? O sea, claro. Tears for Fears. Hay algunos que tienen esos colorcillos por ahí progres. Todo hay. Hasta Talking Heads, güey. Quisieron entrarle a la. Exactamente. Entonces también por varios mainstreamers de los 80s está ahí una huella del progre, ¿no? O sea, porque el progre nunca se ha ido, de alguna u otra forma, ahí sigue. Y el progre, aparte de que no se ha ido, güey, creo que a todas las bandas, vuelvo a lo mismo, el progre es el género que muchos músicos oyen, y desde músicos anónimos sí. a grandes bandas, ¿no? Que claro que va a haber siempre como un respeto y una admiración a alguna banda, a algún disco, ¿no? O sea, a lo mejor no eres muy claro del género, algún disco te va a haber marcado sí o sí, güey. O sea, el progre sí es un movimiento que no pasa desapercibido, aunque sí, para la gente de pie que no le gusta el rock, sí como, pues, puta, ¿por dónde le entro al progre, no, güey? ¿Qué es eso? ¿O con qué se come, no? A lo mejor escuchó por ahí Marillion, pero te apuesto que nunca en la vida ha escuchado un disco, ¿no? La bronca es que se topan, o sea, dicen, a ver, le voy a entrar al progre, y ven, bueno, ya no ven un disco, ¿no? Pero por ser, y ven una canción de 8, 9, 10 minutos, hasta 15, y dicen, no... Bueno, con que la ves de Face ya ni te dan hay un chingo 7 de reggaetón, ¿no? O sea... No, y eso fue también lo que hizo que el punk, ¿no?
levantara, porque eran canciones de 2, 3 3 minutos. Entonces era rápido. Sí, con todo la energía, todo el power. Con el pop no se meta, ¿no? Pero sí, güey, la neta eran competir canciones de 3 minutos con canciones de 7, ¿no? No, 7 eran la 7 era como el estándar. Más o menos. Era como el estándar, Era ¿no? como el estándar. La media, ¿no? Lo que para el punk era una de 3 minutos. Había disco porque en ese entonces éramos el El LP, a la doa. una canción Era era todo todo un lado del disco. ¿En serio? Pues sí, pues. Sí, pero bueno, echando los 90 yo lo que iba a decir, Marillion, la salida de Fish, no sé, güey, ahí sí a mí, Cambió radicalmente. no, sí, no me gustó ya a mí tanto. Cambió radicalmente, en los 90s, exacto, bueno, tomando a Marillion como referencia, se va Fish, porque ya no ya no toleraba a sus bandmates, literalmente, como pasa regularmente, y agarran a otro cantante que después, con el paso de los álbumes, se va a convertir en su principal compositor. Pero ya es otra cosa totalmente, pero al decir que es otra cosa, pues volvemos a hablar de que sigue transformándose. Sí, no es malo, yo no digo que sea malo, digo que No es malo, gran trabajo, es diferente, pero es muy diferente. Tú escuchas el Marillion ochentero y el posterior y nada que ver, pero siguen hasta la fecha sacando álbumes. Sí, claro, no es una banda que sigue chambeando. Sigue chambeando y sigue con su base de fans muy, muy fuerte, muy leal, ¿no? Pero bueno, llegan los 90s, llega el grunge, llegan todas estas nuevas corrientes a inundar el mainstream, MTV, estaciones de radio, y exactamente coincide como que una declive del... Pues es que ya yo creo que el metal, ya cuando hablamos de glam, pues es como que ya venía así como... Sí, ya venía, ¿no? Ya como para abajo, ¿no? Ya como que vámonos. Sí. Entonces, pero el metal es como el progre, como el punk, siempre va a encontrar la manera de brotar otra vez, de salir. Sí, creo que estos géneros que acabas de decir no son de esos de modita, sino que fueron movimientos muy arraigados hacia la cultura o contracultura. Exacto. Y van a, ¿no? Como una hidra, le cortan la cabeza y vuelve otra vez por ahí. O sea, juntan en otra cosa, le meten algunas cosas, pero lo oyes y ahí, a lo mejor muy por abajo, ahí está, ¿no? El heavy metal, ¿no? Exactamente. Sí, no, y aparte, pues en los 90s, a mí, yo siento, para mí, a mí me vuelve ya a gustar otra vez más el progre de los 90s, al menos con el heavy progre, ¿no? El metal progresivo. A mí sí me gusta más, los experimentos que salían de ahí, no sé, como Liquid Tension, cosas así que ya en los 90s te volaban la cabeza, pero a lo mejor ya no eran tan conceptuales incluso, o a lo mejor tan cargados de tiempo por rolas, ¿no? Sino que ya te daban algo que también podías disfrutar un poquito de ambos mundos. A mí es lo que me gusta mucho, por ejemplo, de Dream Theater, de bandas así que te daban esas dos partes, ¿no? Que decías, ay, qué chingón, tengo un poquito, me gusta el de vainilla y el de limón, pero aquí tengo que me hicieron un napolitano, ¿no? Exactamente. Y hasta viene el extra. Justo los 90s, el progre va a encontrar como que se alía, yo creo que la palabra es aliarse con el progre y el metal, dos géneros que venían de lugares muy bajos. Sí, que ya no estaban, que ya venían desde su apogeo. Y entonces, repetimos, en los 80s ya había intentos de esta fusión, sobre todo con Queensryche o Fates Warning, ¿no? Sí. Llegan estas bandas ya, pero no hacen tanto ruido como cuando de pronto por ahí del 91 en MTV se cuela el primer single de Dream Theater. En Headbangers Ball todos somos fans. Sí, y suena el Pull Me Under, ¿no? Sí, ahí donde la pegan. Y la pegan como nunca en su vida lo han vuelto a pegar. Vamos a ser sinceros. Hablando del mainstream. Ni aunque haya regresado y ese hit, aunque dentro del álbum en el que viene, que es el Image and World, es yo creo que el peorcito. La canción más... Sí, de hecho, curiosamente es a lo mejor el disco donde mucha banda topa Dream Theater. Exacto. Y es el más pichurrientito. Sí, ¿no? sí. Pero es como que toda esta generación de como que, exacto, que extrañábamos el metal, ¿dónde quedó el metal? ¿Dónde quedó el progre? Sí, ¿dónde quedó el progre? Y ahí escuchas ahí la bataca de porno, y los riffs de Petrucci, el mayón y el pot, y dices, puta, esto te atrapa,
inmediatamente. Porque sonaba de repente la guitarra machacante, pero combinada con unas buenas armonías, Exacto, con todo melodías muy chingonas, güey. Y entonces llega este álbum y de repente tú ves a estos monos que venían de la Universidad de Berkeley, que tenían sus influencias en Rush, en Iron Maiden, pues en la cúspide del mainstream, ahí colado entre Sí, porque la Wake viene después, ¿no? Exacto, es el segundo álbum, pero de repente tú ves a este single colarse ahí con los Nirvana, con los Pearl Jam, y tú dices, wow, güey, o sea, Sí, ¿qué es, no? ¿Qué es? Exacto. Y entonces este éxito hace que por fin pues florezca por aquí Faith Warning. Queen's Rush viene con su Operation Mindcrime. Ahí donde ellos como que se agarran de este rollo. Porque ellos ya traen rascándole. Exacto. Entonces como que ahí vamos todos y pum, vuelve a reventar esta nueva corriente que era por fin casi llena el Auditorio Nacional. Lo ha llenado, estuvo en la Arena Ciudad de México a un 70-80%. Y Dream Theater después con el paso de los tiempos se convierte en una industria prácticamente, como otras bandas como Metallica, podemos decirlo, ¿no? Sí, pero en su momento de ahí es de donde se van a agarrar todos estos grupos que buscaban por dónde. Pues Dream fue como que el parteaguas en los 90s para que surgiera todo esto que hasta el día de hoy es como que la corriente que todavía está muy fuerte del progre, que es el metal progresivo. Se avientan después más adelante su carrera en la Wake. En la Wake ahí es un cambio muy dramático, cambian de tecladista. Pero creo que no les afecta tanto como otras salidas. Incluso la Wake los posiciona muy cañón en Asia, en Japón los crea. A mí me gusta mucho más que el de... A nivel personal creo que si tú escuchas el disco que mejor suena de Dream Theater. Sí, la Wake suena muy cañón. Y después vuelven como a un bajoneo con el siguiente álbum que es el Falling into Infinity de estudio. No nos vamos a saltarlo. No es malo, pero ahí ya como que los quieren mainstreamear, quieren que vuelva a haber otro Paul Meander. Sí, a mí no me gustó eso. Y casi, en palabras de sus integrantes, casi acaban con la banda. Cambian de tecladista, llega otro virtuoso como Jordan Rudess. Y se avientan a aventar la segunda parte de un single del Images and Words, que era el Metropolis parte 1, pues ahora vamos con un disco completo. Entonces estamos hablando de finales ya 99 por ahí, y de repente Dream Theater coloca un álbum conceptual, o sea, otra vez un álbum conceptual. Sí, que ya no había. En los Cuernos de la Luna, que es el Metropolis parte 2, y Scenes from a Memory, ¿no? Que es como que el álbum que todavía acaba de hacer que Dream Theater reviente. Pero ¿cómo lo logra con o sea, con ser un poquito más fieles a lo que hacían, a como el otro que... como el Falling into Infinity, que sí fue como el 2.0 de... Incluso ahí visualmente cambian todo el arte que venían manejando. Muy raro porque para esa portada de Falling into Infinity traen a Storm Thorgerson, que es el que diseña prácticamente toda la discografía de Pink Floyd. Y les hace una porquería de trabajo. Una chingadera. Una puta chingadera. Exacto. Entonces, pues eso fue un fracaso tote comercialmente hablando, pero repuntan con uno de su obra culminante de toda su carrera. Pero volviendo al tema del metal progresivo, el metal progresivo no nada más en Estados Unidos repercute con Dream Theater. En Europa surge en Suecia también un movimiento muy fuerte, comandado por bandas como Anecdote o Angalagar, que pues tú sabes, las corrientes escandinavas de metal son muy diferentes a lo que hay en Estados Unidos. Entonces ellos también encuentran la manera de que metalcore o death, que es más allá de ese lado, pues también le meten ondas progresivas. Creo que los europeos sigue siendo, allá todavía sigue chido el virus del heavy metal, del progresivo o del metal progresivo. O sea, ya hay bandas lo toman también, que llenan. Pero yo creo que lo que me refiero es que enriquecen el género, porque no nada más vas a tener esta línea de Dream Theater, vas a tener esta otra línea que viene de metal finlandés, metal sueco,
que se impregna también con prog, y salen bandas que también Opeth, ¿no? Opeth, sí, Que Hasta el death metal. hasta el death metal, y vienen ahí otra vez volvemos a lo mismo, una gama interminable de opciones musicales, ¿no? Con el progre. Los 90s también sale por ahí en Inglaterra una banda que al principio compara mucho con Radiohead, pero como psicodélico, que se llama Porcupine Tree. Porcupine Tree. Y empieza ahí también con un sonido te digo, lo colocaban como un Radiohead, pero con tintes de Pink Floyd, ¿no? O sea, con esta onda. Pero tú consideras, porque yo estaba viendo que consideran a Radiohead como progresivo. No, ¿Tú No, consideras? yo no creo, no. No, yo Yo tampoco. No, yo tampoco. Dije, no mames, escuchan un poquito de progresivo, Sí. ¿no? O sea, la Sí, neta. no. Entonces, ¿por qué? Bueno, menciono este surgimiento de Porcupine Tree porque también en los 90 va a cobrar cierta importancia, sobre todo su líder, que es Steven Wilson. Era como un progresivo alternativo. ¿no? Exactamente. ¿No? Yo lo veo así. Eso es la definición más exacta. Es un progre más alternativo, ¿no? Sí. Que hasta la fecha ahorita sigue muy presente. Pero bueno, es lo que vuelve a sacar al progre en los 90, principalmente el prog en ambas partes, la propuesta de Dream Theater, la propuesta europea, y dentro de esta gama del metal progresivo, porque todo el mundo puede pensar que estos van a sonar igual, y no. O sea, tú escuchas un Dream Theater y tú lo puedes situar entre un Rush, entre un Iron Maiden, a lo mejor. Es que se les ve lo bonito de Dream, creo que a excepción de en algunos materiales, como ya algunos que los mencionamos, está bien cabrón que puedes encontrar estos tintes de bandas, no Sí. de progre, de metal, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo chingón. Eso está padre. Pero también hay otra banda que me gusta mucho que se llama Symphony X, que ahí es más trashera la parte metalera. O sea, tienen la parte progre, pero son más como Sí, que está como más trash. Exacto. Entonces es Más metal. exactamente. Bueno, Metallica. Más Megadeth, yo creo. Más Megadeth. Sí, Entonces tú sí, de repente tú encuentras que de repente pues, hacían gira juntos, ¿no? Entonces tú decías, puro metal progresivo. No, espérame, porque esto va más hacia acá y esto está más hacia acá. Entonces creo que eso es lo que los conduce al género, bueno, a este ya nuevo subgénero del metal progresivo, que repito, hasta el día de hoy es el que más se sigue dando, que más trabajos siguen saliendo, ese es el metal progresivo. Y ahorita acompañado de otros elementos. Pero bueno, en los 90 marca eso, ¿no? El breakthrough del progressive metal, como se conoce. Y Pero lo alternativo, o sea, como decías, de la mano de Porcupine Tree, ya hay también, ahí se empieza, exacto. o sea, Pero se va a cobrar su auge ya en 2000, ya en los sí, pero 2000. es por eso, porque Exacto. lo que le pasó, lo que hace Dream Theater en los 90s, ¿no? Y rescatar obviamente esta base del progre, pero con el metal, es lo que hace Porcupine Tree a los 2000 es empezar mucho a toda esta tendencia de las nuevas bandas muy alternativas, que ya en los 90 incluso, o sea, decir alternativo, mucha gente empezó con el movimiento del grunge y decían que eso era alternativo, ¿no? El grunge era algo del alternativo y había un putero también de ramas del alternativo, ¿no? Entonces empezaste a poner de Pixies a quien tú quieras, ¿no? Y aquí es lo que hace Porcupine Tree, ¿no? Que con estas bases y raíz del progre dice, pues ahora es un poquito más de libertad por este lado y la chinga, ¿no? Puedo escuchar de repente a Arcade Fire y escuchar de repente a The Hives, pero a mí me gusta lo progre y le meto un poquito. Exacto. Eso es lo que hace Esto es lo que va a hacer Porcupine Tree, porque hablamos, siempre va a haber, en el progre vas a encontrar bandas que hicieron esa transición entre décadas. Es por las décadas. Por las décadas. Y exacto, ya hacia los 90s, 2000 es cuando Porcupine se empieza a hablar más de lo que están haciendo. Que te digo, en el principio sí era más Pink Floyd con un Radiohead. Pero empiezan ya también las influencias, también incluso en un momento llegan a meter partes de metal progresivo a su material. Ya en los álbumes del In Absentia, me parece, con el cambio de baterista, que llega también un fenómeno que hasta la fecha es del Mistops de Guatacos, que se llama Gavin Harrison. Ese elemento que los hace sonar todavía más
con más power, más metaleros. Entonces ya tienes toda esta onda alternativa, tienes ya esta rama del sonido cañero metalero con toda esta onda progresiva. Ahora, ¿qué me dices hablando, ya entrando, no dejando un poquito los 90 y entrando a esta época o esta década, perdón, de los 2000? Obviamente hablamos de Porcupine Tree. Y antes de entrar en esta de mis bandas favoritas de lo, si lo podemos decir, progre con alternativo, ya estaba ahorita se me fue el puto nombre. Bueno, los de... que es un... Lo que pasa Ve la producción lo que hace, güey, me das de fumar y luego ya se me olvidan las chingadas bandas, güey. Es que- Mars Volta, pero la banda que precede a Mars Volta, es a lo que iba. Pero es que estamos hablando que brotan en este noventero, en este nuevo auge, está Tool. O sea, Tool... Bueno, es a lo que iba. Está Tool, ya estaban... Y de hecho Tool todavía tiene más repercusión que Dream porque ganan hasta un Grammy. Sí, a huevo. Sí, no. Pero sentados, obviamente, sobre esta pila de lucha y de por sacar a flote el género, ahí se sienta Tool, ¿no? Sobre lo que ya habían escarbado desde los inicios del progreso. Los Picapiedra y los que llegan. Y ahí Tool le pega más, como dices, que a Dream, que a mí me gusta, ambas me gustan mucho, no podría decidirme por cuál. Pero Tool, híjole, no sé, güey, también dices, ¿no? Tool, Sí. en un concierto de Tool, Wolfgang Van Halen, ¿no? Le encanta Tool. Sí, de los fans más Va grandes. con su papá, ¿no? Con él van a un concierto de Tool. Y de repente un chavo se acerca a él y le dice que si una foto. Entonces Eddie piensa que pues se quiere tomar una foto con él y no le da la cámara para que le tome la foto. Dice, chale, ¿no? Se ya saca mi popularidad, ¿no? No lo tomó. Lo tomó como una anécdota, ¿no? Graciosa y se acabó. Pero sí, chale, pues qué onda con los chavos que no tienen cultura, ¿no? Sí, ¿no? le vas a decir a él, Que te también da una foto. No, está cacho, está bueno. Pero bueno, así pasa. Pero bueno, Tool, por ejemplo, y Mars Volta, todas estas bandas cogieran Cambrian también muy bueno. O sea, a mí no puedo hablar Es que si te vas de un por favoritismo, porque ahorita ya no estoy en mi cabeza que no compara cosas y estoy entre no, pues dejar a Dream Theater de lado o irme con este lado. Es que venían en la misma ola. Sí, creo que sí, estamos dejando la güey, ¿no? Es que venían en la misma ola. O sea, todas esas bandas venían en la misma ola. O sea, The Driving, ya me acordé, es la primera banda, que ahí ya también veías. Yo cuando escuché The Driving, yo no conocía a Mars Volta, y obviamente The Driving tiene un single que le pega. Sí. Si escuchas su material es muy bueno, pero escuchar a The Driving, dices, cabrón, ¿qué pedo? Porque sonaba muy agresivo, sonaba todo este pedo de que sí, ya no era ni la época del grunge ni nada, pero sonaba agresivo, pero decía, no es grunge, güey, pero no es metal, pero ya toda esta instrumentación y sobre todo la base de bajo y batería, dices, ¿qué pedo con esto? Cuando ellos mutan a hacer Mars Volta y que Mars Volta ya empieza a meter todo este pedo de jazz, pro, dices, ¿qué pedo con esta banda? ¿No? Y aparte con raíces latinas, ¿no? Porque Sí. Cedric Bisler, que es el cantante, el vocalista y compositor, pues es de los que dicen mexicano, pero no es mexicano. O sea, a lo mejor 2-3 generaciones ya nacidas en Estados Unidos y conservan nada más la piel quemada y el apellido. Y del otro lado, Mar Rodríguez, que es de ascendencia, que también pasa lo mismo. Yo creo que los puertorriqueños, ¿de dónde son, güey? ¿No? Porque aparte son de Estados Unidos, pero hay unos que ya crecieron allá, otros que van y vienen, ¿no? O sea, es como un Ricky Martin que ha dicho, güey, a mí sí me gusta la música, de verdad. Y Omar Rodríguez también es uno de mis guitarristas favoritos, incluso no solo del progre, de esta onda alternativa, sino de los últimos guitarristas que han llamado mi atención, fuera de todos estos guitarristas. Ni siquiera irme por otra línea, hablar de un Petrucci y de repente escuchar a Omar Rodríguez y dices, güey, a ver, no tiene sentido uno con otro, pero son güeyes que dices, este güey no está jugándole al hacer rolitas cagadas, ¿no? Es un güey que es muy creativo y muy complejo en su ejecución, ¿no? ¿Y a quién? Bueno, sí, no, pero me refería que hoy en estos ya no es
no este progre de base, ¿no? Sino ya que habían salido, ¿no? Después nos aventamos un programa así de guitarristas, de bajistas. Sí hay, ¿no? De bajistas fíjate que no tenemos, ¿eh? Hace falta uno de bajistas y por ahí de bateristas. Pero bueno, a mí sí me gusta mucho más Volta porque le da esta frescura y te sigue manejando álbumes conceptuales. Volvemos a lo mismo. Vuelve eso. Son de estas bandas que se encargan de llevar al siguiente nivel, al siguiente paso, a un género, ¿no? Pero que no se olvidan de que dices, bueno, pues somos, si nos gusta el progre y le queremos, Ya hay queremos que sea una frase que ya de pasar la antorcha, ¿no? Y es Sí. como ese rollo. Yo antes que nada quiero, a que no nos crucifiquen los snobs del progre, mencionar a Frank Zappa, que también es, Bueno, sí, es como... clave en el desarrollo del progre también. O sea, Sí, pero fíjate qué cagado que Zappa se cocina, o sea, sí, ahí, pero se cocina No, no, aparte, ¿no? pero- Es como el extraterrestre que juega, que va a investigar el progre y sabe qué pedo, ¿no? exactamente, pero Es que Zappa en todas las corrientes, ¿no? Del rock. No lo puedes encajar en En una, tío, o sea, y exacto. aparte todas las bandas de la infinidad de ramificaciones ven a Zappa como un ente raro. sí, Es no, un ente raro. Sí, no, fue un enterrado. fue un Con ente los- Totalmente. a mí me gustaría fumar con ese güey, ¿no? Si lo revivieran. No, aventarme un LSD con Zappa, no, a estar de poca madre, divertido. Yo fíjate que uno de mis sueños era como fumar mota o meterte un LSD con Jodorowsky, con Dalí y con comprar Zappa. Zappa. Con esos tres cabrones. No mames, la pinche divertida. Y que firma los tragos Charlie García. güey. No, se hace buena, nadie más, ¿no? Bueno, pero sí, güey, o sea, la neta es que el progre es eso, el progre creo que desata, siempre va a desatar polémica, y creo que los que son muy fans del progre sí son muy clavados, ¿no? La neta, muy cabrón, porque es un género que te atrapa tanto, y con todos estos subgéneros que tiene, y empiezas a escuchar cosas tan locas que aparte pueden... Tú decías hace rato y es muy clave del progre, que sin ver un visual, aunque hay mucho material de progre en todas sus décadas Sí. que tienen trabajos visuales, sigue siendo un género que solo con escucharlo te puede llevar a donde quieras, güey, ¿no? Y sin meterte nada. No te metes nada, Ni sin ¿no? meterte nada, ni Te sin- involucra en toda la historia, en toda la lírica, de principio a fin. Sí, el progre sí te lleva un viajecito, Cañón. ¿no? Un viaje, fíjate cómo volvemos allá a los Beatles, ¿no? Un viaje mágico y misterioso. Creo que sí el progre te puede llevar a rincones muy locos, desde cosas muy épicas de Marillion o cosas más rockeras como Rush, o te puede llevar a cosas muy alucinadas como Pink Floyd, no sé, güey, o sea, creo que eso es lo chingón del progresivo que te Y es lo puede que mandar a buscaba, muchos era lugares. involucrarte, era como se adelantó ahorita que estamos con la realidad aumentada, pues el progre era eso en su momento, en la música, se irrumpió Sí. como eso, sin necesidad de visor. sin necesidad de visor. Sí, no, y como lo dijimos, hicimos un programa cuando todavía era el podcast para Que era puro que podcast. era progresivo, donde pues ahora sí que lo pasamos, ¿verdad? Un poco más por encima, yéndonos más a lo más conocido. Exacto. Pero ahí lo comentábamos, de que es un género musical que no es para cualquiera. Es muy complicado entrarle, es muy complicado seguirlo, ¿no? Cada quien tendremos nuestra historia de cómo llegamos y cuál es nuestra relación con el progresivo. Yo con Pink Yo, Floyd, yo man. empecé con Pink Y Floyd. con la de The Wall, que la vimos juntos, ¿no? Digo, o sea, de Pink Floyd The Wall, así de que todavía ni siquiera era prepuberto y la creo que está interesante este pedo, No, ¿no? pero no te llamabas, a pesar de Exacto, algo La música, la música, te jala, te atrae. lo audiovisual. Pero, o sea, después un poco de Genesis, ¿no? Ujú. Pero en mi caso particular, pues soy una persona que de la generación de los 80s, ¿no? Juventud, Yo pensé que iba a ser de cristal, dije, no, ¿qué pasó? No, ya tiene problemas de identidad, ¿no? y obviamente pues, lo mío, o sea, es el heavy metal, ¿no? El hard rock. Ujú. Entonces llega un momento en que sí, a mí me encantaba escuchar a Pink Floyd, veía la película de Wall, escuchaba el disco de Wall, el Dark Side of the Moon. Pero ya después como que dije,
ya también yo estoy ya creo que demasiado clavado en la textura, ¿no? Ajá. O es cosa de edad, ¿no? Cuando a lo mejor te empiezas a volver un poco introspectivo, ¿no? Exacto. Te empiezan tus preguntas existencialistas. Ajá. Entonces, esa música te atrae. Exacto. Pero después pasas eso y ya como que es, no, lo mío es algo más fuerte, ¿no? Algo más directo. Ujú. Y ya digo, ya casi no escucho progresivo. Ni siquiera las bandas que escuchaba. El único es Rush, pero Rush porque se cuece aparte, ¿no? Yo no lo pondría, o sea, sí es progresivo, pero Pero entra en varias, o sea, Entra en tú varias. escuchas a músicos de heavy metal, de hard rock y te sostienen la influencia de Rush. Sí, O sea, clavado, cañón. Y te atrapaba de alguna forma. Yo, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico por las portadas del rock progresivo. O sea, era algo que de inmediato te jalaba, ¿no? La mayoría eran álbums, entonces los abrías y te quedabas así, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y escuchabas la música y te ibas jalando y jalando. Y... Yo lo abrí, espérenme tantito, ¿no? Y aparte tiene un chingo, ¿verdad? Y sí, de hecho, mis principales influencias como diseñador es Thorgerson, Mark Wilkinson, que hacía todo el arte de Marillion en los 80s. Que, Sí, que son unas pinches portadas igual que te o sea, dices, no manches, ¿qué es esto? Entonces así sí me agarró por ahí, obviamente por tus cuates o por tus primos que son más grandes, pues escuchabas a Rush, empezabas a escuchar a Pink Floyd, y pues, ay, güey, pues tú de chavito, ¿sabes? Está chingón esto, ¿no? está Sí, padre. que podías a lo mejor de repente escuchar en la radio a los hombres y decir, pues órale, y de repente como es un primo, alguien o Sí, por te ahí. ponía a Rush, y dices, cabrón. Exacto. Había una banda, ¿te acuerdas también que se llamaba Zebra? Que era como Sí. entre... No, que también... Canadienses también. Y también de Zebra, ¿no? Que también era una bandita que... No, es hard rock. Pero también tenía unas pintas por ahí que decías, órale, qué loco, ¿no? Sí. Pero sí son bandas que creo que le ha pagado la historia un poquito mal al progre y vuelvo a lo mismo. Creo que es un género de músicos. Creo que es el rock que aunque seas ponqueto o lo que toques o lo que te guste, creo que siempre va a ser un pinche género que te pones de pie y te cuadras y dices, güey, hay cosas muy chingonas, muy interesantes, No, y hay músicos muy cabrones, ¿no? Por lo mismo, o sea, al haber músicos tan cabrones que dices, güey, estos güeyes sí están haciendo, sí están pintando un pinche, una obra de arte, güey, tal cual. Exacto, exactamente. Tal cual. Eso es el progre, sigue siendo el progre ahorita. Pues ya en la actualidad está cañón toda la... Pues ustedes pensarán que está muy pichicato. No, hay una cantidad No, de sí, yo sé que sigue habiendo. y de bandas, pero no tienes idea. El problema es que no les dan, ¿no? O sea, no les- Difusión. El problema es el que enfrentamos, tú lo enfrentas como medio, que hay mucho. O sea, antes pues prácticamente tenías que entrar por algún canal y nada, había 5 a lo mejor. Entonces, al haber tan pocas opciones, concentraban toda la atención. Ahora todo se pulverizó. O sea, en Spotify puedes colgar un sencillo, no hay bronca. Hay las herramientas tecnológicas, ya no necesitas un estudio rimbombante como antes para grabar un buen single. Puede ser en tu recámara, güey, con las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que eso es lo que ha contribuido a que no se concentre tanto público en estas... Y ni el arte, lo que hablabas, ¿no? Es que ya no te da portadas de los tiempo. discos, ya no existe. Ya no te da tiempo de elaborar algo fregón, porque vas a sacar un sencillo hoy, el próximo en 10 días, el próximo a los 20 días. Pues está cañón. Sí, no era solamente esperar un tiempo determinado para que tu banda sacara un nuevo álbum. Y lo que hacen Pero era- son bandas ya consagradas. O sea, Dream se toma sus 2-3 años, Tool te avienta como 10, cabrón. O sea, se toman su tiempo porque siguen haciendo las cosas como de la única forma en que ellos lo saben Lo hacer. conocen. Exacto. Pero creo que envolvía, Como debe de ser. creo que envolvía a lo que decías tú, ¿no? De esa influencia de tú que eres más creativo, ¿no? Y te gusta, y eres diseñador, obviamente te llamaba la atención todo el arte que había, pero era lo que envolvía, yo creo que a todos. A ti te afectaba de una manera, pero creo que era súper sensorial, abrir un disco, leerlo, verlo, sacarlo si tenía letras, si no, ponerlo. Éramos más desarrollábamos más nuestros sentidos. Ujú.
en todos los aspectos, desde el tacto. Hoy, pues no mames, tocas Spotify, creo que toco más el celular viendo Xvideos que viendo pinche Spotify, güey, ¿no? Entonces, al final del día, era todo esto. Y creo que ¿a dónde irá la música? No solo hablando de este género progresivo, que ya no tenemos como esto que sea palpable, ¿no? Ya todo está en el aire. Por lo menos a mí no sé si les pasa, no me llama la atención precisamente, tienes Spotify donde tienes millones de canciones, pero no me llama la atención ponerlo. A mí no sé, si yo tuviera una tornamesa, pues me llama más la atención poner un disco como antes. Hasta cómo lo abrías con cuidado, güey, para que el forrito no se te fuera a romper. Estabas por puta, güey, parecía que no mames, ni cuando, no, Sí. Neta, güey, era la pinche emoción, güey. Sí. Entonces, eso yo creo que las nuevas generaciones El olor. ya no lo viven. El puto olor, cabrón. O sea, era desarrollaste, todos tus sentidos estaban ahí, güey. Sí. ¿No? Porque lo ponías y lo seguías viendo, güey, ¿no? Exactamente. Entonces, y creo que todavía se transportó un poquito el CD porque había El Sí, se quedó clavado, ¿no? Mi hijo ¿Qué es viendo así esto, los no? pinches CDs así de, güey, Claro. era todo eso, eso lo que envolvía, ¿no? Y creo Exacto. que el Y- progresivo y- le supo sacar provecho a eso. Imagínate, exacto, en un género como el progresivo, lo que les tomaba a los artistas involucrarse, o sea, eran procesos creativos muy grandes y muy rebuscados, porque en la época del LP, pues prácticamente tenías que pensar en 2 álbumes, ¿qué voy a poner en el lado A y qué voy a poner en el lado B? Tenías que componer 2 álbumes. Y volviendo, prácticamente. fíjate a esto, era como empezábamos un poquito esta plática. Nos regresamos al lo que involucró el Sgt. Pepper, Ujú. toda esta idea, ¿no? El llevarle, el aterrizarle y hacer el concepto, y lo Exacto. hacemos en foto, en dibujo, con Mac, ¿no? O sea, con cartón, o sea, todo lo que involucró hacer esa portada, a hoy día, pues, ya no existe. No, y esa fue la influencia para hacer ya obras de arte en las tapas, ¿no? De los Exactamente. discos fue el Sgt. Pepper. Sí, es el primero. Precisamente, pues tenemos que, o sea, no es solo la música, sí es muy O importante. poner nuestras caras nada más por No. ponerlas, ¿no? Sino que tuvieron arte, ¿no? Y que tiene que ir muchas veces de la mano de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? En mi música, con lo que yo quiero visualmente que el que lo compre. Sí, Sí, vale, porque soy tu banda preferida, ¿no? Pero que en cuanto vea el disco, también, o sea, le llame la atención y se clave. No, y fíjate, y no solo el progre tiene grandes portadas, nómbrame cualquiera No, de Marillion. no hay mucho. Hablamos del heavy metal, dime alguna de Iron Maiden, hasta el Nevermind de Nirvana, ¿quién no se Sí. acuerda de esa portada? Incluso hasta en los álbumes más pops tenía que haber por lo menos un cuidado en la fotografía. Sí. Sí. O sea, el que tú me dijeras tenía un proceso creativo, o sea, habría una idea que plasmar, porque la tenías que poner, o sea, era a fuerza. Sí, por más comercial que Por puede más ser hip exacto. hop y que como ¿cómo le llaman a todo este género? Es como de plástico le llamaban. Pero aún así tú oyes hoy toda esta música, estos artistas pop de ese tiempo y dices, es que esto tenía arte, o sea, esto era pensado, se tomaban el tiempo Y para hacer algo. justamente el progresivo le supo sacar mucho provecho a eso, ¿no? Creo que fue el género que más se regocijó de poder combinar este arte conceptual en las portadas, ¿no? Sí, que era todo, o sea, la portada, la puesta en escena cuando salías de gira, Exactamente. ¿no? La música, todo era, todo tenía que ver, ¿no? Sí, No había- estaba muy pensado, ¿no? Para que eso se llevara un concepto al máximo. Creo que Iron Maiden también lo llevó a cabo. Pero no era como, no sé, digo, hablando de portadas, decía la de Nevermind, de Nirvana. No era que los de Nirvana después salieron en el agua. O sea, lo que me refiero es que ellos sí lo llevaban, o sea, el género progresivo sí involucraba todo ese arte. Y para involucrar todos tus sentidos hacia un concepto que querías dar en un álbum, ¿no? Exactamente. Donde, pues creo que el progresivo sí Era le sacó como, juguito, como ¿no? de Ultimate Experience, ¿no? Ujú. Abrir el disco, pues, ponerte por tu sistema de sonido, o tus audífonos que en ese entonces eran como de este pelo, Como los de Jacobo. como los de Jacobo, Ponerte bien puesto. y te ponías ahí un viaje de lo que... No, y como dices, y muchas veces sin necesidad de meterte nada. Sin meterte. Con la pura música, visualmente ves. Pues así que chiste, ¿no? Así que pinche chiste, ¿no? Como diría, pues así que chiste, no, pues ya me voy, ¿no? Yo pensé que estábamos hablando de otra cosa, pero no, sí tiene toda la razón. Concuerdo. Y un poco, ¿no? De salida,
esas últimas presentaciones de estas dos grandes bandas, ¿no? Legendarias, tanto de Pink Floyd, ya de, bueno, de reciente, ya tiene unos años en el Live Aid, En el Live Aid. cuando se reúnen otra vez con Roger Waters, que nada fue para tocar, pues, creo que muy pocas canciones tocan, ¿no? O sea, y nada fue, no sé, o sea, que al final se abrazan y todo, pero, o sea, después de eso vuelven a la pelea, ¿no? Como que nada fue para presentarse, y Genesis, ¿no? Que Gabriel Más triste, ¿no? Yo no sé por qué Gabriel estuvo en el último concierto y no se subió, no entendí. sí fue nada más como de verlos, pero lo que pasa es que según me tengo entendido, ahora su esposa atravesaba una etapa de enfermedad muy gruesa y él no quiso separarse y por eso no. Pero sí no estuvo, ¿no? En el último concierto. Sí, yo no entendí. A lo mejor no sé qué no se ve como... Echarte un palomas. Pues creo que... Y triste ver a Phil Collins como está, ¿no? Pero siendo también uno de los grandes bateristas. Mucha gente nada lo ubica por su carrera. Pero solista, cantante, pero el tipo de baterista es jefe. Sí, hay gente que te dice Phil Collins, el de la película de Tarzán, que no sabe que ha hecho Otras cosas. Sí, canciones, ¿no? Sí, El pop, que todo será tiene su carrera solista. pero el tipo, la batería Era jefe. tremendo. Sí, no por nada Led Zeppelin lo puso ahí atrás de la batería, ¿no? No, pero sí, Led Zeppelin ¿Sí? de él. No, Bueno, pero alrededor de Led Zeppelin hay miles de escuchas y directos y dicen. no, pero aparte Phil Collins Pero lo que pasa es que- tocando Pero lo que no entendieron es eso. en Inglaterra y toca en Estados Unidos, agarra el Exacto, lo que tiene que ser. Que no se quejen, no manden, ¿no? llega prácticamente sin ensayar. Sin ensayar, a echarse. Eso traían descansón de puta. ¿No es porque fumo? ¿No es porque Sí, fumo? sí. Lo que pasa es que ya estaban puestos, ya estaban, Sí, ya, seguro. como él llegó, o sea, tenía que andar Él andaba en lo y suyo. lo tuyo, yo dijo, no, te ven de los nuestros, ¿no? Sí, oye, pero bueno, la anécdota. Sí, El muchas progre, ¿no? Ver a Phil Collins, bueno, yo cuando lo vi, ¿no? En sus conciertos, verlo en una silla de ruedas, entonces, Sí, como que el bajón, ¿no? Así como que. sí. Y que lo hizo más que nada porque creo que ya no estaba pasando problemas Sí, monetarios y por eso es que todavía dice, pues hago la última gira con Genesis. Pues que hay uno, ahí en la pequeña sección de Fíjate Pati, su esposa lo Sí, escribió, ¿no? Entonces, eso pues sí, ¿no? Por eso, no se casen. Mi consejo, escúcheme bien. Usted que está en su casa, no se case, no lo haga. Como, No, pero sí está cabrón. como antes de entrar al aire, nosotros abrimos unas galletitas de la fortuna y la mía salió. Mientras se encuentras tu media naranja, échenle de todo al frutero. A ver, esa fíjate que es con la frase que me quedo, ¿no? Muy Es filosófico. muy filosófico. Mejor. Y antes de irnos, comentaste que eres diseñador gráfico, pero también que nos comentes, ¿no? Para que vean que no cualquiera, ¿no? No hablamos nada más por hablar. También en donde has Colaborado por ahí, ¿no? Mira, estuve en el medio más grande que tenemos ahorita para Latinoamérica, en el foro más grande de música progresiva, colaborando un par de años con ellos, se llama Nación Progresiva, en el cual realicé casi poco más de 200 reseñas de álbumes progresivos de todas las épocas, desde lo que hay ahorita hasta... Entonces creo que sí te gusta el progre, ¿no? Sí, un poquito. sí. Un saludo a todo el staff de Nación Progresiva, Esteban, desde Chile, hasta Chile más bien. Y han crecido, es una comunidad que del último conteo que publicaron creo que andaban por los 70,000 fans. Y pues ahí tuve chance de colaborar un rato. Ya después pues trabajo me impidió seguir contando con el tiempo para hacerlo. Pero pues, ojalá pronto pueda volver a hacerlo porque es algo, si de por sí te llama la atención todo este arte que involucra el rock progresivo, pues imagínate ya la tarea de analizar una obra así a profundidad, ¿no? Entonces ojalá pronto... Sí, hacer colaboraciones de esas que te gusta Sí. trabajar en lo que te gusta, de poca madre, ¿no? Y Sí, aparte no, ya no- respetar lo que ya conocías, pero ahora desde otro enfoque, pues ahora tengo que ser más criticón. Sí, porque lo tienes que hacer. Exacto, No, entonces o sea, también fue una experiencia muy padre y pues, esperemos que pronto ahí podamos retomar. ¿En algún otro has también colaborado? ¿En algún otro medio? Pues mira,
estuve como consejero editorial para el periódico Reforma, pero ahí fue para deportes. Otra cosa. Sí, otra cosa. Mira, ya tenemos invitados para deporcharlas, ¿no? Esa es otra área que también me apasiona. ¿Sí te gusta el deporte? Sí, cañón. Pues por ahí podemos. Pero Ahí se pueden de la apuesta. charlas. Yo sé que sí te gusta el deporte. Sí, no, sí me encanta el deporte, desde chavos practicamos deportes. Sí, a huevo. Entonces también es como que mis vicios, aparte de otros, el progre y el deporte. A huevo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Tus redes sociales. Para Mis que redes sigan. sociales, Facebook, Instagram, Francisco Chiu. No hay muchos, sé que no les va a costar trabajo encontrar. Y pues, hasta ahorita es lo único que A manejo. huevo. Y trabajos de diseño, ¿no? Si te Trabajo de gusta. diseño, si gustan. Pues, Ahí está. Tus redes, ¿no? Te pueden En mis poner. redes me pueden contactar. Sí, por ahí son unos músicos que quieren diseñar una portada Una chingona. portada acá chingona, aunque sea para un single, no importa. No hay pedo, ¿no? La podemos desarrollar con mucho gusto. Ah, bueno. Y pues un gusto haber estado con ustedes, mi canchanchanes de hace décadas, y hablando de un tema que... Hace como 10 minutos que no te conocí, pero no. No, y la zona, y el área, y Que la... por cierto, platicar un poquito nos conocimos en el colegio inglés. En el extinto, En el porque ya... escrito, colegio inglés Elizabeth Drake, ¿no? A un par de años de que cumplieron el centenario, tronó, Tronó. después de la pandemia, tronó la escuela. Sí, lo que pasa es que la historia fue que la Miss Pérez Andy se metió en drogas muy cabronas. Esa es la historia. Mucha gente que a lo mejor que estuvo en ese colegio no lo sabe, pero pues bueno, yo conocí a su dealer y sí, se metió cosas muy fuertes, ¿no? Qué triste y pues ni modo, Sí, tronó el colegio. tronó. ¿Qué se le va a hacer, no? La gente cae en drogas, ¿no? ¿No? Y que hay 20.000 historias, ¿no? Para anécdotas ahí, pero pues obviamente a la gente no le interesa porque Es vale. estuve ahí. Pero bueno, ¿no? Pero- Pues un gusto, ¿no? Y obviamente, pues por ahí, pues a los que les gusta el progresivo, pues que nos Es que- comenten, ¿no? ¿Cuál es su disco favorito? ¿Lo odian? ¿Les gusta? Gusta. ¿No? Que nos den un like, que lo compartan y y que pasen el teléfono de su dealer porque se murió con la Miss Pérez Andy. ¿No es cierto? pues, Sí, pues el gusto también de haber compartido contigo, de pues, reencontrarnos después de muchos años, de algunos años. Sí. unos cuantos. Un gustazo, chavos, y mucho éxito aquí con... Y que no sea la última, ¿no? Es lo que les iba a decir, pues... Que, Sí, por ahí, que no hermano, sea la- claro. Si usted es apasionado del rock, venga a sus terapias Venga a sus semanales. terapias. ¿No? Y saque aquí todo lo Todo que tenga que- adentro, ¿no? Todos los traumas. Todos tra- ¿No? A huevo. ¿Está bien? Pues bueno, pues ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente.